muy corta, como de 10 minutos. Avísenme cuando se cumplan los 10 minutos, así vamos al webinar, ¿quieren? ¿Se han inscrito? Sí. Si alguien tiene link, que manda al grupo. Es en el Facebook. No sé cómo. Hay que seguirle. Yo me inscribí y no sé cómo. Bueno, después lo vemos. A mí me llegó ahí un mail que dice que es en el Facebook. Ok, bueno, mándanos el link al WhatsApp. Bueno, vamos. No, Entonces, no tiene link. Hay el que átomo, seguirle a la página. Bueno, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que podemos encontrar, ¿sí? ¿Cómo está formando? Bueno, eso es un átomo, es la partícula más pequeña, la partícula elemental, ¿sí? Y la molécula es un aglomerado de átomos, ¿sí? Es la partícula más pequeña de una sustancia. Fíjense qué sutil que es la diferencia entre la definición de átomo y la definición de molécula, ¿sí? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento y la molécula es la partícula más pequeña de una sustancia, ¿sí? Es sutil la diferencia. ¿Por qué? Porque el átomo va a ser cualquiera de los de la tabla periódica, ¿sí? Y la molécula va a ser una agrupación de esos átomos. ¿Está la diferencia entre uno y el otro? El átomo es... Podemos tener una molécula de oxígeno. Pero es una molécula. ¿Por qué? Porque son dos átomos de oxígeno pegados. ¿Sí? Claro. O, fíjense acá le he puesto unos cuantos ejemplos. O el ozono. Bueno, pero ya, no vamos a llegar ahí todavía. Entonces, la diferencia entre átomo y molécula está clara. Átomo es la partícula más pequeña de un elemento y molécula la partícula más pequeña de una sustancia. Esa sustancia después vamos a ver que puede ser simple o puede ser compuesta. Sí. ¿Sí? Y la atomicidad es la cantidad de átomos que constituyen una molécula. ¿Sí? Entonces, a saber, por ejemplo, la primera molécula que tenemos acá de oxígeno 2, ¿sí? Es una molécula porque tengo más de un átomo, tengo dos átomos de oxígeno unidos, y tiene atomicidad 2. ¿Por qué? Porque tengo un átomo de oxígeno y unido a otro átomo de oxígeno. ¿Sí? O sea, dos átomos de oxígeno unidos. Dos átomos de oxígeno unidos. Ese es el aire. El oxígeno como el aire el oxígeno que respiramos. ¿Sí? Ahora bien, fíjense acá. El ozono, por ejemplo, es 3 moléculas de oxígeno unidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué atomicidad tiene el ozono? 3. 3. ¿Por qué? Porque son 3 átomos de ozono. ¿Sí? El cloro 2 gaseoso, 2. Son 2 átomos de cloro unidos. La molécula está formada por 2 átomos de cloro unidos. Y este que está al último es el fósforo 4. Me olvidé de poner fósforo. ¿Sí? Son 4 átomos de fósforo que constituyen una molécula de fósforo 4. ¿Sí? Aquellas sustancias que están formadas por el mismo tipo de átomos se llaman sustancias simples. ¿Sí? El oxígeno O2, el ozono O3, el cloro gaseoso, cloro 2, o el fósforo 4, que son 4 átomos de fósforo, están formados solamente por una clase de átomos. Entonces, estos son sustancias simples. ¿Sí? Y las sustancias compuestas van a ser cuando tenga distintos átomos que conforman la molécula. Entonces, la molécula de agua, H2O, tiene atomicidad 3, ¿sí? Y está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? El dióxido de carbono, ¿sí? Está formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Tiene atomicidad 3. ¿Sí? El ácido clorhídrico, que es este que está acá, está formado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Es una molécula conformada por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. El amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3, está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Y todas estas que están acá abajo son sustancias compuestas. ¿Sí? Bien. De ahí
vamos a ver que las partículas subatómicas, ¿sí? Entonces podemos pensar en el modelo atómico de Bohr, que me acabo de dar cuenta que está al final de todo, ¿sí? Es como esta representación. Tengo un núcleo central, ¿sí? En donde va a estar concentrada la masa de protones y neutrones, y alrededor giran los electrones que tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, si pensamos en el átomo, esto es un átomo que está acá, esto que está acá, ¿sí? En el núcleo tengo neutrón y protón, o sea, tengo carga neta positiva, porque los protones son positivos y los neutrones no tienen carga, ¿sí? Y alrededor giran los electrones que se atraen, ¿sí? El núcleo atrae a esos electrones para que giren en órbitas, ¿sí? Entonces, el modelo de Bohr plantea que hay como canales, como si fueran cañerías por las que circulan los electrones, ¿sí? Entonces, no podemos saber a ciencia cierta en qué determinado momento está un electrón, en qué lugar, pero sí tenemos probabilidad de encontrarlo en una zona determinada, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa es importante de esto? Los electrones tienen carga negativa, protones positivas, neutrones no tienen carga. El átomo en conjunto tiene carga neta cero, o sea, carece de carga. ¿Por qué? Porque tengo tantos positivos adentro del núcleo como negativos tengo a la vuelta, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Y el peso? ¿Cómo sería el peso? El peso, bien, pero eso es lo que sigue. El peso viene dado por, yo tengo la masa del átomo, ¿sí? Los neutrones tienen masa, los protones tienen masa y los electrones tienen masa, ¿sí? La masa, Sí. imagínense, es por 10 a la menos 10 en gramos, ¿sí? Por lo tanto, se desprecian las masas de electrones y se desprecia la masa de los electrones que están girando la vuelta y solamente se considera la masa de adentro del núcleo, ¿sí? Porque es donde está más concentrado el peso, en el núcleo, porque tengo tanto protones como neutrones, ¿sí? Los electrones van a estar dando vuelta alrededor de ese núcleo en distintas órbitas, ¿sí? Voy a tener la primera órbita que admite hasta 2 electrones, la segunda órbita que admite hasta 8, y así vamos a ir viendo que se va como armando casquetes, ¿sí? Pero eso en este momento no nos importa saber que el átomo está formado por un núcleo que tiene protones y neutrones y alrededor giran electrones, o sea, la parte del medio o el núcleo es positiva y alrededor giran cargas negativas que son atraídas hacia ese núcleo. ¿Sí? Very good. ¿Belén? Sí, sí. Y se mueve a gran velocidad el electrón, ¿no? Gira, no vamos a hablar de velocidades porque no puede. Resulta que casi no tiene sentido hablar de velocidad porque es tan minúsculo, ¿sí? Que gira alrededor de una órbita. O sea, imagínate, este es el movimiento, ¿sí? Se mueve en una órbita. Sí. No tiene sentido. ¿Sí? Bien. Cuando empezamos esta materia vimos un video sobre la medida y ahí mostraba una relación de cómo sería el átomo si uno tuviera un electrón a una escala no conocida. Uh-huh. Y es impresionante las distancias que hay a pesar de Es lo diminutos monstruosa. que son, ¿no? Y el peso comparado también, el peso, no sé si el peso específico en ese caso, que es una cosa que por el tamaño tiene como una densidad tan elevada que es una cosa muy pesada. Claro. Por eso, Y, si esas distancias y que son... está lleno de... Dale, perdón. Y que está lleno de vacío en el medio. ¿Y cómo Sí, puede es una ser? locura, ¿no? ¿No? Porque ¿qué hay?
¿Qué hay entre el átomo, escuché, entre profe, que el electrón y el gravedad, neutrón? otra comparación era el no hay tamaño de gravedad. una cancha de Pero, un tamaño. claro, hay gravedad, pero eso no tiene materia, Hernán, es vacío. Los he Entonces, hay una silenciado porque fuerza de atracción. lo estoy escuchando a Guillermo y empiezan a hablar los otros y se me clava todo. Entonces los he silenciado, Hernán y Eduardo, disculpen, pero quería saber qué estaba diciendo Guillermo. ¿Guillermo? Terminé. Ay, pero no escuché, porque escuché una cancha, un peso, una masa, la gravedad, no sé. ¿Qué dijiste? Todos, digo dos cositas porque todos aportaron cositas que por ahí no se escuchó. No, que me llamaba la atención la cantidad de espacio vacío que hay en el medio. Entre el núcleo y la primera Con órbita y entre las relación, ¿no? órbitas. ¿Y cómo puede ser que nosotros seamos sólidos, ¿no? Si hay tanto espacio vacío. Y ahí Eduardo planteó el tema de la cancha para tener una relación. ¿Cómo era, Eduardo? Sí, no, yo escuché otro ejemplo que es comparable a una cancha de fútbol, del espacio que tiene para moverse el electrón, y el centro, que es el núcleo, que está el protón y el neutrón, a una pelota de tenis. Claro. Sin embargo, esa pelota de tenis es tan pesada, tanta densidad tiene, que todo el peso está concentrado ahí, y eso es lo que llama atención. Y escuché también que los científicos dicen que 99,9% de espacio vacío somos, y es algo increíble. Pero que somos una especie de ventilador que se mueve, entonces visualmente nos podemos ver, pero en realidad somos 99,9% científicamente comprobado. Una locura. Una locura. Totalmente. Bien. Bien. Ay, mi conexión. Ese ejemplo es para que vean que ese 0,01% existe. Cuando te dice que el 99 mata a las bacterias 99,9%. Nosotros podemos ser ese 0,01. Somos ¿Viste? la bacteria del universo. ¿Viste? Qué locura. Existe. Sí. Bien. Hernán planteó, ¿no?, que hay gravedad o que hay fuerza entre los componentes, los elementos del átomo. Bueno, mi forma de ver es que como eso sí existe, pero es algo vacío, ¿no? Me parece que hay unas teorías que yo nunca profundicé, que es la teoría de cuerdas y otras partículas subatómicas, o no sé, quarks, no, ella no, solo de nombre escuché nombrar, ¿no? Pero como que quizás haya algo ahí, o haya algo en otra dimensión que nosotros no conocemos. Ellas como que claro, miran un poco en eso. Y ahí se mete, yo la verdad que lo vi hace 1500 años, no me acuerdo en profundidad, si quieren lo tocamos, lo investigamos, pero cuando hay saltos energéticos entre una órbita y otra, ¿sí? Porque a ver, dentro del átomo, ¿sí? Yo tengo el núcleo, el casquete del núcleo, y tengo la primera órbita, la segunda órbita, tercera, y se va constituyendo, digamos, como algo esférico. Como para hacerse la idea en la cabeza, ¿sí? Entonces, hay saltos energéticos entre una órbita y otra, que eso genera un haz de luz, por ejemplo. ¿Sí? Ese salto energético genera muchísima energía y hace una fluorescencia, una inflorescencia. ¿Sí? Eso es muy enloquecedor. Totalmente enloquecedor. Somos estrellas. Bueno, sigamos un toque más. Que aunque sea hasta acá, quiero cerrar acá y les quiero mostrar algo en el programa, en el simulador, que es muy genial. Después vamos a definir el número atómico, ¿sí?, como el número de protones que se encuentran dentro del átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los voy a tener que dejar de mirar. Ahí está, los dejé de mirar para hacer chiquitito con un dibujo. ¿Alguna vez vieron una tabla periódica? Tiene una forma así, ¿sí? Y acá hay una escalerita y acá hay una división, ¿sí? En la tabla periódica están acomodados los números, los elementos, en forma creciente de sus masas atómicas, ¿sí? Entonces, el primer átomo de todos, que es
el hidrógeno, ¿sí? Tiene en su núcleo un protón, un neutrón, y tiene a la vuelta, dando vueltas, un electrón, ¿sí? Cuando voy al elemento que le sigue, ¿sí? Su compañero, que no está acá, sino, ya no me acuerdo, el helio, ¿sí? Que es el que sigue, está acá. El helio que está acá. ¿Qué pasa entre ese elemento y el que sigue? Y bueno, en el helio lo que sucede es que en el casquete ya no tengo un solo protón, sino que tengo dos protones, tengo dos neutrones y tengo dos electrones